Bienvenidos a una nueva entrega de entrevistas de Diario Conclusión. Hoy vamos a hablar con el excomisario Diego Álvarez sobre la causa Franco Casco, una causa muy controvertida que en este momento se está desarrollando el juicio. Y bueno, existen dos teorías opuestas básicamente sobre lo que ocurrió con Franco Casco. Una determina que fue detenido el 6 de octubre a la noche de 2014, torturado y ilegalmente detenido en la comisaría séptima de la ciudad de Rosario. Esto habría ocurrido en la estación Rosario Norte, por lo cual fueron acusados 19 policías de la comisaría séptima por el delito de desaparición forzada, tortura seguida de muerte. Y luego existe una teoría que es la que plantean los acusados, que el joven fue detenido en realidad el 7 de octubre al mediodía en otro lugar de la ciudad, cercano a la dependencia, por un llamado de un vecino que decía que había una persona merodeando por la zona. Por lo tanto, el comisario en ese entonces, Diego Álvarez, junto al sumariante César Acosta, se dirigieron al lugar y bueno, allí ocurrió la detención de Franco Casco. Estuvo en la comisaría hasta las 10 de la noche, se hicieron todos los trámites de rigor y luego fue liberado a las 22:05 y bueno, a partir de allí no se supo más de él hasta 30 días después, que su cuerpo apareció sin vida flotando en las aguas del río Paraná. Esa es básicamente un resumen de las dos teorías del caso que se están debatiendo hoy en juicio, que comenzó en diciembre del año pasado y todavía se sigue desarrollando. Y bueno, hoy estamos con el excomisario Diego Álvarez, quien va a contar toda la historia, todos los detalles de la causa, como lo viene haciendo en el desarrollo del juicio. Y bueno, buenos días, Alejandra. ¿Qué tal, Diego? Bueno, ¿cómo se inicia todo esto, ¿no? Porque ya ustedes llevan 5 años detenidos en prisión preventiva por esta causa. Se prolongó el inicio del juicio alrededor de 8 años para que comience este juicio. Bueno, una serie de medidas y demás que fueron retrasando el inicio del juicio. Ya llevan 5 años en prisión preventiva sin condena. Bueno, el juicio comenzó hace unos meses, pero siguen en esa situación. Y bueno, todo comienza, ¿no?, con esta situación de la detención de Franco Casco, supuestamente en la noche del 6 de octubre del 2014. ¿Qué pasó esa noche? Esa en realidad es la versión alterna, es la versión que presenta la acusación y una versión que no se corresponde con la realidad. Para situarte un poquito en contexto, yo te quiero contar de que el año 2014 yo fui designado como jefe de la comisaría séptima Rosario, una comisaría en la que yo había sido en su momento su jefe, designado por la superioridad, había sido jefe también en su momento, en una etapa anterior, posteriormente había sido jefe de otras dependencias de Rosario y me habían vuelto a destinar a la comisaría séptima a mis superiores por una cuestión de que querían levantar un poco la imagen desde el punto de vista de que estaban teniendo marchas de parte de vecinos del barrio Agote, que es un barrio bastante conflictivo y del que actualmente, inclusive yo escucho cada tanto en los noticieros de que siguen reclamando por cuestiones de seguridad. Fui designado a esa dependencia básicamente porque buscaban un titular en la comisaría que tuviera más o menos la impronta que yo le ponía a mis gestiones, que era una impronta de mucha cercanía con el resto de la población. Recuerdo cuando me hago cargo a principio de año, no a principio de año, más vale en el mes de febrero o marzo, cuando me hago cargo de la dependencia, lo primero que se planteó, tuvimos una reunión con el inspector de zona, que era Ariel Sancocha, y con el que era jefe de orden público en ese momento, que era el comisario Oliva, que actualmente es jefe de provincia. En esa reunión, básicamente, la orden que recibimos de nuestros superiores, específicamente de parte de Oliva, ¿cuál fue? Queremos una gestión de cercanía, queremos que el comisario, que la policía se acerque a la sociedad, que se acerque a los pobladores y que tome de primera mano, no el titular a través de terceras personas, sino el titular directamente, tome cuenta de los problemas que tiene la gente, problemas de inseguridad. Tal es así de que la comisaría, por cuestiones de seguridad, en esa época tenía marchas todos los martes, tenía convocados a los vecinos en la puerta, haciéndole una especie de cacerolazo, de escrache y demás, a la comisaría por razones de seguridad y reclamando mayor presencia.
En ese primer parte yo lo que hice como medida, y era lo que hice en cualquier dependencia, ¿cuál fue? Abrir las puertas del despacho, hacer pasar a toda la gente, que eran aproximadamente 50, 60 personas, ingresaron toda la dependencia, ingresaron al despacho, incluso que había gente, inclusive que estaba en los pasillos de la dependencia, y tuve una charla con los vecinos en la cual claramente les expliqué de que mi función era la de brindarles seguridad, de que yo reglamentariamente y legalmente era el primer responsable de brindarles seguridad a esa porción territorial que corresponde a la Comisaría Séptima. Y plantearles la cuestión de que tenemos que trabajar en conjunto, de que lamentablemente los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, motivo por el cual yo no puedo estar permanentemente en la calle y en todos los lugares, pero sí requería la colaboración de parte de los vecinos, de que se acercaran a la dependencia, de que llamaran por teléfono al 911 cuando vieran algo extraño, de que me llamaran inclusive a mí en caso de que no tuvieran respuesta del 911 o de parte de los teléfonos de la dependencia. Tal es así que yo mismo le repartí, como hice en todos mis destinos anteriores, a todos al que me lo pidiera le repartí tarjetas personales mías con mis datos, con mi número de teléfono e inclusive con mi número de celular. El acuerdo que se llegó con los vecinos y que siempre tuve fue el siguiente: ante un hecho que ustedes vean, ante un hecho delictivo o ante un hecho que ustedes consideren aunque sea sospechoso, comuníquense con el 911 y pidan la presencia policial en el lugar. ¿Por qué? Porque la policía muchas veces se cansa de llegar al lugar donde se cometió un delito y que cuando empieza a hablar con los testigos, alguno de los testigos dice: yo vi que había parado en la esquina alguien, me resultó sospechoso, pero no quise llamar porque no sabía o para no molestar. Entonces yo les decía: prefiero que llamen, que vaya el patrullero, que verifique que se trata de algo o que no se trata de nada, nos quedamos tranquilos y sabemos que así vamos a reducir un poco los índices delictivos. Vale, así que el acuerdo, como te venía diciendo, era el siguiente: llama por teléfono y pedí un móvil del 911 que te va a mandar el primer recurso que esté disponible lo más cerca posible. Segunda instancia, que el 911 no te mandó un patrullero, llamó y pedí a la comisaría. Y en tercera instancia, y si la comisaría no te pudiste comunicar, o si en la comisaría no te mandaron el móvil, me llamás directamente a mí en el celular. Obviamente, no me vas a llamar a las 3 de la mañana para decirme que sentiste un ruido en el techo. Pero a lo largo del día, o si no estás teniendo una respuesta y estás teniendo un problema, llamame de último a mi celular. Yo prefiero que me llamen y que no sea nada antes de que se cometa el hecho delictivo. Empezamos a trabajar con muy buenos resultados, tal y así de que hay muchas personas que están citadas y que van a ir al juicio, que son vecinos de la zona, comerciantes de la zona, que me veían de que yo era un tipo que estaba permanentemente en la calle, estaba permanentemente subido arriba del móvil, nunca fui un comisario estereotipo de estar sentado atrás del escritorio tomando mate y no hacer nada todo el día, sino por el contrario, siempre me involucré por las cuestiones de seguridad en lo que eran los ámbitos de jurisdicción que me tocaron ser titular. En el caso particular de Franco Casco, tal es así de que recibimos una comunicación telefónica el día, dentro de esta temática laboral y de trabajo, en la que, por ejemplo, Daniel Crespo me ha visto innumerables veces, él y otros vecinos me ha visto en el patrullero pasar, saludar, o pasar durante la noche y ver que el vecino recién llega a su domicilio y que está atrás por el auto, está por entrar el garage, y quedarme con el móvil en la puerta esperando que vaya, que abra el portón, que ingrese para evitar un hecho de entradera o algún otro hecho delictivo. Ese tipo de cosas los vecinos siempre nos vieron que lo hacíamos y que le brindamos mucha atención en cuanto a los requerimientos de seguridad. Tal y así, como te decía, que el día 7 de octubre del 2014, cerca de la 1 del mediodía, poco antes de la 1 del mediodía, recibo un llamado telefónico a mi teléfono celular, el cual yo, como te digo, se lo había entregado a muchos vecinos. Esta persona que me llama se identifica como Daniel, no recuerdo si dijo Daniel o Daniel Crespo, pero era un vecino de la jurisdicción y me manifiesta esto: mirá, estoy llamando al 911 y no me puedo comunicar, y llamé a la comisaría y tampoco, te llama para ver si puedes venir porque recién vi tal cual las instrucciones se le habían dado a los vecinos. Mirá, vi 2 personas sospechosas caminando, tocando los picaportes de las puertas de las casas, no son gente de acá, ¿podés mandar un móvil para verificarlo? Motivo por el cual directamente voy yo al lugar. ¿Por qué? Ese era un día de visita, era un día martes. La visita de los detenidos ingresa a partir de las 15 horas, pero la requisa de los paquetes de los detenidos, que tenemos 40 detenidos, arrancaba aproximadamente a las 14. Antes de las 14, obviamente, el personal tiene que racionar, tiene que almorzar. Entonces, el personal estaba almorzando, en esa hora les digo: quédense, yo salgo a verificar esto, almuercen tranquilo y vemos a ver qué resultado tengo. Salgo con el móvil y me acompaña el jefe de sumarios, el oficial Acosta en ese momento, ahora subcomisario a posterior. Me acompaña Acosta, nos dirigimos al sector donde el vecino nos había dicho de que había visto a las personas sospechosas. Dimos varias vueltas, no había nadie en la vía pública, era un día feriado, me acuerdo, era feriado de la Virgen. El 7 de octubre es el día de Rosario. Efectivamente, dimos algunas vueltas con el móvil, inclusive no vimos a nadie en vía pública. A la única persona que vemos en la vía pública es al que a posterior terminó haciendo Casco, que era un muchacho que estaba apoyado, recostado contra un árbol en una confluencia, en un sector que es la confluencia de calle Catamarca, de calle Bordavere, que la toma y entra en diagonal, y de la calle Alsina, que sale hacia el sur.
En ese sector, en esa porción territorial, es donde recostado sobre un árbol lo vemos que está una persona de sexo masculino, que es la única persona que vimos en vía pública, motivo por el cual dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a identificarla? Dale, vamos a identificarla. La fuimos a identificar. Y acá quiero poner atención sobre esto. El trabajo que se hace en ese caso es identificar una persona. Señor, ¿qué está haciendo acá? ¿Cómo se llama? Permítame su documento, ¿lo tiene, no lo tiene? Si me resulta algo sospechoso, le puedo incluso, que forma parte de mis atribuciones como policía, decirle, vamos a efectuar una requisa en buscar si tiene algún tipo de arma de fuego o algún elemento de peligrosidad o algún elemento relacionado con el delito. Esas son atribuciones que forman parte de la policía. El inconveniente acá, ¿dónde se da? En que cuando vamos a identificar a esta persona para pedirle los datos de identidad, esta persona directamente nos agrede. Nos dice, a mí no me vas a identificar, no sería improperio y demás. Y toma del piso, lo recuerdo porque son imágenes que con el tiempo uno se le terminan fijando y se le terminan grabando, recuerdo que toma del piso un adoquín, o lo que sería la mitad de un adoquín, y nos amenaza con eso. Y empieza a retroceder, obviamente lo empezamos a hablar y tratamos de calmarlo, empieza a retroceder hasta que llega un momento en el cual lo rodeamos y nos trabamos en lucha los tres, Acosta, yo mismo y Franco Casco, para tratar de reducirlo. ¿Por qué? Porque a partir del momento de que el hombre, primero, empieza con una negación de datos, ya constituye una falta. Y a partir del momento en que yo le digo que se calme y que deje de amenazarme con el adoquín que tiene más, ya está cometiendo un delito cuando no lo hace, es desobediencia. Y si seguimos un escalón más de esa desobediencia, va a pasar una resistencia a la autoridad y finalmente se produce un atentado a la autoridad. Motivo por el cual ese procedimiento yo ya no lo puedo terminar en la calle, tengo que proceder al arresto, sí o sí. Hasta el momento de decir, dígame cuáles son sus datos de identidad, permítame un documento y demás, si el hombre se lo entrega no hay inconveniente, inclusive se puede llegar a resolver ahí. A partir del momento que yo le pongo una mano encima, tengo que proceder a la detención, no hay otra alternativa. Motivo por el cual finalmente, después de una lucha que dura aproximadamente 3 a 4 o 5 minutos, y en la cual terminamos los tres revolcados, yo termino con la manga de la camisa arrancada y con la presilla portajerarquía también arrancada. Que es un detalle que después siempre lo recordaron mis empleados para cuando yo llegué a la comisaría, que llegué así todo estropeado y algunos me cargaban. Lo reducimos, lo esposamos, lo subimos al móvil y lo trasladamos a la dependencia. Como se haría cualquier procedimiento, es un procedimiento típico rutina este que yo te estoy mencionando. Una vez que llegamos a la comisaría se le toman los datos de identidad, que son los datos que él manifiesta, e inclusive él nos cambia el apellido, no nos dice el apellido del que es Casco, sino que nos da como apellido Godoy, que es el apellido de la mamá, y creo inclusive que nos cambia número de documento. Otra de las alternativas que siempre ocurre en la calle con personas que quieren disimular su identidad por algún motivo en particular, porque tuvieron un pedido de captura, porque tuvieron un problema con la justicia, o porque no quisieran que conozcamos los antecedentes y demás, en más de una oportunidad cambian sus datos de identidad. Generalmente invierten números de documento o invierten nombres con algún hermano o con algún otro familiar. Cuando llegamos a la dependencia, hicimos la requisa que es de costumbre, no se le secuestraron elementos de valor, me acuerdo, ni de peligrosidad tampoco, no tenía, como dicen algunos familiares que salió que tenía una mochila, en ese momento ya no tenía ninguna mochila, no tenía teléfono celular, no tenía documento de identidad, no tenía nada básicamente. Se lo requisó, no se le encontró nada, no tenía golpes y lesiones, salvo la que se le había producido posiblemente en el forcejeo, que era una escoriación que tenía en el labio superior, del lado izquierdo, si no me equivoco. Y ya queda a cargo del cabo de cuarto, que es el que lo traslada al lugar de alojamiento, que es el penal transitorio. De donde va a estar él alojado mientras se realizan todos los trámites que se realizan dentro de la dependencia, en estos casos en que tenía arrestada una persona en el caso de flagrancia. Yo me dirigí a hacer el acta de procedimiento en mi despacho, hago el acta de procedimiento sobre el hecho, sobre un acta anterior, probablemente como se hace, como de costumbre, me traen los datos, los cargos, y ya le pasó el acta al oficial de guardia, y el oficial de guardia va a ser el responsable de hacer todas las comunicaciones y hacer todas las diligencias que se hacen con el caso de personas que están arrestadas por flagrancia. Yo me retiro de la dependencia como lo hacía todos los días, aproximadamente a las 15:30 horas, yo me retiro de la dependencia y el procedimiento queda a cargo del instructor de sumario hasta la llegada del subjefe, que llega momentos después. Franco Casco está durante toda esa tarde en la comisaría. Dentro de las 2 horas siguientes a la detención se logra comunicación con el fiscal y se lo pone a disposición de un fiscal a quien se le manifiesta. Hay una persona detenida en tales circunstancias, se llama fulanito de tal, tengo tal antecedente, se le pasan todos los datos, se hacen todas las diligencias que se hacen en estos casos, todas esas diligencias se realizan. Yo vuelvo a la comisaría aproximadamente a las 20 horas, como lo hacía habitualmente. Yo trabajaba en la comisaría, iba a 8, 8:30 de la mañana, hasta las 15, y después volvía a las 19, 19:30, 20, hasta las 11, 12 de la noche.
Cuando vuelvo a la comisaría a las 20 horas, creo que el subjefe ahí me da las novedades que tenía, agarro el libro de guardia, lo reviso a ver qué había. Me dice, mirá, no hubo nada durante la tarde, el que vos trajiste arrestado, hicimos consulta con el fiscal, ahora lo sacaron con el móvil a una vuelta porque no se acuerda de cuál es el domicilio, y quiere una constatación de domicilio el fiscal. Y no se acuerda, dice que es de Buenos Aires, que está parando en la casa de una tía y no se acuerda cuál es el domicilio de él. Así que lo sacaron por orden inclusive del fiscal, de Álvaro Campos, lo sacan, dan unas vueltas al patrullero a ver si él se puede ubicar dónde quedaba su domicilio. Finalmente regresan porque no se había podido ubicar dónde quedaba la casa de la tía, era el domicilio donde estaba parando. A las 10 de la noche aproximadamente, momentos antes de las 10 de la noche, hubo una consulta más donde el fiscal dice llamó un poquito más tarde y cerca de las 10 de la noche llaman de vuelta a hacer la consulta, última consulta con el fiscal para ver si va a quedar detenido o va a recuperar la libertad, y el fiscal dice no, está bien, darle la libertad, notificarlo de la formación de causa por resistencia y atentado a la autoridad. Notificación y que se vaya a libertad. Todo lo cual se lleva adelante y todo lo cual, todo esto que yo te estoy diciendo y todo esto que te vengo relatando hasta ahora está documentado desde el año 2014, en el libro Memorándum de Guardia, en el sumario prevencional que se hizo, que consta de un acta de procedimiento, las consultas, las fichas, las fotografías que se le sacaron a Franco Casco, las constancias relativas, como te digo, a las consultas que se hicieron con el fiscal. Todo eso consta desde el año 2014, está en las actuaciones que se remitieron al juzgado y que fueron siempre convalidadas. Hasta el día de hoy siguen siendo convalidadas, no están mal hechas. Las actuaciones están perfectas y no tienen errores, salvo los errores materiales. Una vez que firma el acta de libertad, Franco Casco se retira de la dependencia y nosotros no volvemos a tener noticias de él. Hasta 2 días después, en que aparecen los familiares, aparecen unas personas que se andan buscando un familiar que es de Buenos Aires que se perdió. Perfecto. ¿Y cómo se llama? Franco Casco. A ver el libro... ¿Franco Casco? No tenemos ningún Franco Casco. ¿Algún otro dato? El que nos recibe inclusive el jefe de sumario. ¿Algún otro dato? Sí, un muchacho así, asá, físicamente, y es de Florencio Varela. Y ahí obviamente, como era Florencio Varela y nosotros habíamos tomado el dato de Florencio Varela, es algo llamativo en Rosario, de tener una persona que sea de San Martín o de Florencio Varela de Buenos Aires. Acá lo más común es de tener a alguien de Rosario o a lo sumo alguien de Fray Luis Beltrán o de Funes, alguna localidad cercana. Entonces cuando le da esos detalles, dice, no, sí, pará, a ver, tic, tic, tic. ¿Cómo dijiste, Franco Casco? No, nosotros tuvimos acá detenido, pero uno que se llama Franco Godoy. Y ahí es cuando la familia dice, no, sí es ese, lo que pasa es que el apellido de la mamá, te habrá dado el apellido de la madre, no sabemos por qué y demás. Motivo por el cual nosotros mismos le decimos a la familia de que Franco Casco había estado detenido en la dependencia. No teníamos por qué ocultarlo y lo ocultamos. Es más, yo siempre dije, hubiéramos soportado hasta un pedido de habeas corpus, porque no habeas corpus me hubieran preguntado, ¿me tuviste detenido a Franco Casco? Y yo hubiera contestado no. Hubiera contestado negativo, inclusive estaba documentado, yo nunca tuve detenido un Franco Casco, de acuerdo a mis registros. Y sin mentir y sin ocultar nada. Claro. A partir de ahí se producen sí una serie de charlas en las cuales la familia viene, yo los recibí en todas las oportunidades que vinieron. En esa primera oportunidad hablaron con el jefe sumario, pero después vinieron otras oportunidades, inclusive vino la mamá de Franco, el papá, y yo los recibí en mi despacho, les mostré el libro, los puse a disposición de ellos, les expliqué, mira, su hijo lo detuvo en tales circunstancias y se fue de la comisaría en tales circunstancias, acá están las constancias relativas a esto y demás. Esto fue hasta mediados de octubre, desde el 9 de octubre, que es la primera vez que ellos van, hasta mediados de octubre. Cuando de repente no vienen más y después nos enteramos nosotros con el tiempo de que se acercan algunas organizaciones sociales, en especial el Bodegón Pucho de Prati y algunas otras organizaciones que los captan. Y una vez que los captaron, los empiezan a llevar y empiezan a llevar una bandera, y es donde se crea la frase que se creó, te digo, antes de que termine el mes de octubre de 2014, a Franco Casco lo mató la policía. A ver, para que se entienda. Todavía no había arrancado ninguna investigación sobre Franco Casco más que un paradero. A mí me habían pedido una serie de informes y yo los había remitido y dicho, yo sí tuve detenido a Franco Casco en tales circunstancias y se retiró de la dependencia y acá están todas las constancias de su paso por la comisaría y no hubo nada extraño, ni nada expurio, ni nada que tenga que ocultar y estoy dispuesto a informarlo y lo informé en todo momento. Pero ya aún en ese momento se creó el eslogan, a Franco Casco lo mató la policía. Y hasta ver que una organización social salga un eslogan de eso, que trate de instalar en la sociedad, no es preocupante. Sí es preocupante de que en ese momento, el que era el defensor general de la provincia de Santa Fe, que era el doctor Gabriel Díaz Ganon, efectivamente, él empezó a hacerse cabeza de algunas de las manifestaciones, algunas de las marchas, y nos imputaba, él que era el responsable de los defensores, de que en caso de que a mí me hubieran imputado en ese momento, yo podría haber acudido al Servicio Público de la Defensa Penal y decirme, defiéndanme, él que tendría que haber defendido, o que por lo menos tendría que haber tomado un rol neutral, que era lo que correspondía. No, él se hace cabeza y empieza a decir que a Franco Casco lo mató la policía, sin ninguna prueba, en aquel momento, y es más, los que siguen el caso saben, sin ninguna prueba inclusive hoy, 8 años después, y en pleno desarrollo del juicio no hay ninguna prueba objetiva que nos una a la muerte de Franco Casco.
sino que únicamente somos una serie de eslaboncitos en la cadena que llevó al deceso de Franco Casco con el paso por la comisaría, de la cual se retiró, como yo te dije antes, el día 7 a las 22 horas aproximadamente. Bien, la teoría acusatoria sostiene que Franco fue detenido la noche del 6 de octubre en la estación Rosario Norte y de ahí llevado a la comisaría, bueno, y todo lo que ya sabemos. ¿De qué ¿de qué pruebas se agarra la Fiscalía para es muy interesante sostener esta teoría acusatoria? Es muy interesante ver los archivos de la época. Muchos de esos archivos de la época nos pueden situar en ese contexto histórico. El otro día, durante mi ampliación de indagatoria, yo llevé algunos archivos periodísticos de la época, y en esos archivos periodísticos ustedes se dan cuenta, y cuando los empiezan a ver el contexto en el que se desarrollaron los hechos sobre finales de octubre y principios de noviembre del 2014. Y ahí veo una serie de elementos de que hoy en día los medios se cuidan mucho de decirlo. Por ejemplo, el muchacho, ya hay medios que no dicen más, el muchacho que fue encontrado en el río Paraná con signos de tortura, porque saben hoy que no tiene ningún signo de tortura Franco Casco, porque no fue torturado, ni fue golpeado, ni nada. Así como uno tiene ese tipo de elementos y ese tipo de archivos, hay otro tipo de archivos, por ejemplo, como es la audiencia de habeas corpus que se celebró el 28 de octubre del año 2014, en la cual yo declaré, y esa vez, durante esa audiencia de habeas corpus, es cuando nosotros por primera vez escuchamos esta hipótesis. Nosotros fuimos a la audiencia de habeas corpus, nos ordenó la superioridad, nos presentamos, yo declaré inclusive, y nos llamó mucho la atención de que de parte del Ministerio Público de la Defensa, no de la acusación, del Ministerio Público de la Defensa, el doctor Franceschetti, hace una exposición en la cual dice: recibimos un informe de la comisaría que dice que Franco Casco fue detenido en tales circunstancias, pero nosotros creemos en realidad que no fue así. Nosotros creemos que en realidad Franco... Sí, por favor, si lo podés ver en algún momento, porque repito, está documentado porque está filmado esa audiencia. Lo que básicamente dice: nosotros creemos que en realidad los hechos no ocurrieron así, de que Franco Casco fue detenido la noche anterior, fue mantenido durante toda la noche en la comisaría, donde fue sometido a vejámenes, a torturas y otros malos tratos que desembocaron en su muerte. Y que a posterior el personal de la comisaría se deshizo del cadáver, y en ese momento no sabían de qué forma porque no había aparecido el cuerpo apareció el día 30, apareció 2 días después. Claro. Perdón, la audiencia fue el día 30, ese mismo día apareció el cuerpo a la tarde. Claro, sí. Creemos que Franco Casco fue torturado y fue matado en la comisaría y una serie de cosas. Que vos decís, bueno, cuando nosotros escuchamos fue muy heavy desde el punto de vista de decir, ¿pero dónde saca este hombre estas cuestiones? ¿Dónde las está? Y ahí nos dimos cuenta que en realidad las sacaba de su imaginación, las sacaba de su creencia, de alguna forma. Decir, ¿por qué? Porque si se convalida de que yo Franco Casco lo detuve el día 7 de octubre a las 13:15, y supongamos que no ocurrió, pero supongamos de que yo lo torturé en la comisaría y lo maté y demás, habría la detención ilegítima, pero no habría una desaparición forzada. Porque para desaparición forzada nos estaría faltando el elemento de que yo lo tenga y que no lo ponga a disposición de un juzgado. Y yo en este caso, cuando lo detuve, lo puse a disposición de un fiscal en turno. Entonces, ¿cuál es? Tenía que crear una versión alterna. Para crear esta versión alterna, es decir, en realidad una desaparición forzada, porque no le dieron intervención a la justicia, porque lo sustrajeron de esa acción de la justicia, de ese control. Sí. Dicen, lo detuvieron el día 6, lo tuvieron toda la noche en la comisaría, lo torturaron, y una serie de cosas, de que no hay ningún elemento que pruebe que eso haya ocurrido. Y en base a eso, después armaron todo lo demás. Pero digo, sí. Si lo detuvieron ilegalmente... Sí. El 6 de octubre a la noche, sí, lo tuvieron detenido ilegalmente, sí, todas esas, lo torturaron y demás durante noche, madrugada. Sí. ¿Por qué motivo llamarían al fiscal el día 7 a las 2 de la tarde para decirle tenemos una persona detenida, si ya lo habían tirado al río? Es otro de los argumentos que yo le presenté cuando hice mi primera ampliación de indagatoria. A ver, hasta acá, ¿cuál es la línea histórica? Que mira, lamentablemente no traje algo para escribírtela, pero ¿cuál es, según ellos, esa línea histórica? Una detención aproximadamente a las 21:30 horas en la estación Rosario Norte, lugar donde nunca estuvo acreditado que Franco Casco estuviera, salvo por el hecho de que ellos dicen, la familia dice que quería volver a Buenos Aires, tenía que volver. Ustedes lo detuvieron ese día durante la noche, lo llevaron a la comisaría, donde lo sometieron a vejámenes, torturas, lo torturaron durante toda la noche, lo mataron y demás. Luego hicieron desaparecer el cadáver, todo antes de la mañana del día 7, ¿sí?
Entonces, si nosotros decimos hasta acá, llegamos al punto en el cual no lo registramos en ningún lado, no le comunicamos a nadie, no dijimos nada, no hay prueba de que Franco Casco ya estaba en la comisaría, ¿por qué nosotros fabricaríamos esa prueba? ¿Por qué daríamos la entrada en el libro de guardia y montaríamos un procedimiento y le daríamos intervención a un fiscal, que el fiscal tranquilamente me puede decir, mira, tráemelo que lo quiero, quiero hablar con él, ¿qué pasa? Yo le quiero tomar el fiscal declaración. Decía eso, no tenía nada para ya lo tiramos al río. Efectivamente, por eso. Lo digo con lo ilógico seguro. Toda la ironía del caso, ¿no? Seguro. Porque con todo respeto hacia lo ilógico la sería familia eso, de que nosotros mismos fabriquemos la prueba para que hoy en día nos estén imputando. Si nosotros lo queríamos haber ocultado de acuerdo a esa versión, no hubiéramos escrito nada, hubiéramos dicho Franco Casco nunca estuvo acá en la dependencia. Claro. Esa es la versión alterna que ellos presentan y que es una versión de que no cierra y que ha sido demolida ya por una serie de pruebas inclusive que se presentaron. Por ejemplo, ellos, ¿de dónde sacan? Ellos penden esta acusación en 2 puntos básicamente. Pero el primero de ellos es, ellos hacen esta inteligencia, dicen, Franco Casco quería volver a Buenos Aires. Para volver a Buenos Aires tenía que tomar el tren en Rosario Norte. Motivo por el cual debe haber ido a Rosario Norte, donde lo detuvieron el personal policial. ¿Por qué dice que Rosario Norte y por qué lo último el personal policial? Porque el móvil de la dependencia, dicen, estuvo en cercanía de Rosario Norte esa noche y estuvo detenido inclusive durante 8 minutos. Lo que no cuentan en cuanto a esta versión son 2 cuestiones fundamentales, o 3 o muchas. Primero, Franco Casco no conocía Rosario, no sabía llegar de la casa de los tíos a Rosario Norte, no sabía cómo ir. Número 2, no tenía dinero. De toda la investigación que se ha hecho, e inclusive los mismos familiares han dicho no tenía dinero. Es más, la tía de él le iba a pagar el pasaje de vuelta, motivo por el cual no existe ninguna forma de ubicarlo a Franco Casco sin llegar al lugar y sin dinero para comprar el pasaje en Rosario Norte. Número 3. Quiero decir que todo esto que vos estás contando se dijo en el juicio. A ver, en las audiencias los propios familiares dieron esta versión que vos estás diciendo. Sí, en este de que no tenían dinero y no conocía llegar. Exacto. Así que, salvo la especulación de decir, él quería volver a Florencio Varela, él quería volver a su casa, salvo esa especulación, después no hay ningún elemento que esa noche del 6 haya estado Franco Casco en ese lugar. Pero más allá de eso, ellos sitúan, el móvil estuvo parado durante 8 minutos en cercanía de Rosario Norte. En realidad el móvil estuvo a casi medio kilómetro de Rosario Norte parado. Y es más, en el momento en que el móvil está parado, supuestamente en cercanía de Rosario Norte, estaba yo en el móvil, estoy atendiendo un llamado de hinchas de Rosario Central que habían querido romper un micro, recuerdo, están los audios y demás con el 911. Me comisiona la central, yo voy al lugar, entrevisto al chofer, entrevisto a los pasajeros y doy la novedad. Durante el juicio se escucharon y yo reconocí que es así, es mi voz, y expliqué cuál era inclusive la codificación interna que uso para hablar con el operador, dándole cuenta sobre los hechos y demás. Sí, esto se explicó todo en el desarrollo del juicio, debate, ¿no? se explicó. Están en todas las notas de la cobertura que hace conclusión. Efectivamente. Motivo por el cual es imposible también de que si yo estaba en ese momento, durante esos 8 minutos, entre las 21:32 y las 21:40, estaba en el móvil a 400 metros del lugar, es imposible que a la vez esté deteniendo a Franco Casco en Rosario Norte. De lo cual, repito, de todo esto que yo te estoy diciendo está plenamente documentado, mucho entendido, y encuentra basamento en los movimientos de ABL de los móviles, en las comunicaciones radiales, en los movimientos de los GPS de los celulares, las comunicaciones de los celulares y demás. Por el otro lado, esta versión de que Franco Casco haya estado esa noche ahí y nosotros lo hayamos podido detener, no tiene ningún elemento que lo justifique ni que lo pruebe, al contrario, toda la prueba en ese sentido es totalmente desincriminante. Bien, bueno, en el juicio que se está desarrollando desde diciembre, ¿no? Sí. Todo esto que vos mencionabas se conoció, obviamente, se ventiló en cada una de las audiencias. Y están las pruebas materiales de estos audios que vos decís, de las planillas del 911, de los GPS de los patrulleros y demás. Por lo tanto, no hay ningún sustento material para sostener esta acusación, ¿no? Pasando a otra cuestión más técnica, las pruebas que existen, esto que mencionabas, quiero retomar, de la familia de Franco Casco cuando fue a la comisaría a preguntar que estaban buscando a su hijo y demás. En el momento de la audiencia que declaró Ramón Casco sobre este hecho puntual, reconoce también en la audiencia que cuando llega a la comisaría, la misma policía le dice
que había estado detenido ahí, ¿no? Esto me consta porque yo he ido a todas las audiencias del juicio, entonces lo he escuchado de la declaración que hizo ante el tribunal Ramón Casco, ¿no? Entonces, pero después llama la atención cuando... Que es otro, permitime, antes sí, que para no irte de tema, que es otro de los presupuestos que necesita una desaparición forzada. La desaparición forzada requiere, entre otros elementos, de que se niegue la información. Claro. Ahora, ¿de qué forma yo puedo haber negado la información al personal a mi cargo cuando los familiares se presentan en la comisaría, preguntan por él, aún con otro nombre, y nosotros mismos nos encargamos de buscar los registros y decirle, sí, estuvo esta persona detenida, que él reconoce que desde el primer momento siempre dijimos, o sea que en un momento hubo ningún ocultamiento en cuanto al paso de Franco Casco, y a partir de ahí, obviamente, todas las veces que me han pedido informe siempre hemos informado, motivo por el cual jamás se trató de obstaculizar en cuanto a eso, o de no decir, o de ocultar el paso de Franco por la comisaria. Desde el primer momento siempre dijimos, estuvo detenido acá, lo que sí, estuvo detenido y se retiró, y acá están todas las constancias del caso. Claro, y esto fue a 2 días de Esto que fue días él después. estuvo detenido. Porque... Nosotros lo detuvimos el día 7 de octubre y los familiares vienen por primera vez el día jueves 9 de octubre, recuerdo. Claro. Sí, que es cuando vengo el jefe del sumario. Claro. Que en ese momento se desconocía totalmente qué es lo que había sucedido con Franco, ¿no? Pero lo llamativo, no me quiero ir del tema, es que te quería comentar que cómo después Ramón, cuando le exhiben la foto de prontuario, ¿no? La que le tomaron en la comisaría, que es la que toma César Acosta, que con su teléfono celular, que después lleva a revelar a la casa de fotos de la esquina, y que se comprobó que fue tomada el mismo día 7, y que no fue borrada ninguna otra imagen del celular de Acosta, y demás, que eso consta. Cuando le exhiben esa foto, es llamativo porque Ramón Casco dice... Y ahí yo veo a mi hijo todo torturado, así, textuales palabras, vos lo recordarás porque también estuviste en la audiencia. Bueno, si comparamos fotos anteriores de Franco Casco con no hay mucho archivo fotográfico. No, ¿viste? pero si por ahí ves alguna foto de Franco anterior con esa, no hay demasiada diferencia y no se observan lesiones. Y aparte, imagino que ningún policía torture a una persona, la deje totalmente desfigurada y después le saque la foto del prontuario. Me imagino que... O la otra cuestión de que en su momento hemos planteado y que hemos puesto como argumento. Si nosotros vamos a los hechos concretos, bueno, supuesta detención la noche del 6 y tortura, seguida de muerte la noche del 6 o la madrugada del 7, antes de empezar a torturarlo, a pegarlo demás, o inmediatamente después, pero por lo menos antes de matarlo, tenemos que haberle sacado fichas, le tenemos que haber sacado una foto y le tenemos hecho firmar un acta de libertad antes de matarlo durante la noche del 6. Claro. Para poder hacer el sumario que íbamos a utilizar el otro día para mentir sobre la detención de Franco Casco. Claro, sí. Además, como vos decís, las fotografías son claras en cuanto a eso. Si uno ve la fotografía se da cuenta de que es una persona de que puede ser que haya pasado una mala noche, puede ser que haya estado tomando, ingiriendo algún tipo de sustancias que lo hayan perdido, pero no una persona de que esté golpeado, torturada ya al borde de la muerte. No se le observan lesiones, salvo la que nosotros describimos en el acta de procedimiento, que es la escoriación en el labio, la única lesión que se le observa. Claro, que además está eso ratificado por la médica... Está ratificado por el médico policial, está ratificado por todas las autopsias que se hicieron a posterior. Porque si uno torturara a una persona hasta matarla, evidentemente algún tipo de hematoma, algún tipo de rotura de algún hueso, algún tipo de lesiones de ese tipo, les tienen que haber quedado. Sin embargo, en todas las autopsias que se realizaron sobre el cadáver, y se hicieron 4 autopsias, no una, 4 autopsias, con presencia de peritos de parte de ellos. Nosotros estuvimos en la última, pero en las anteriores siempre tuvieron peritos de parte de ellos. En todas afirman de conformidad que Franco Casco no presenta ningún tipo de lesión, motivo por el cual la causa de muerte es indeterminada. Pero sí o sí, como declaró el doctor Rodríguez, es indeterminada, pero lo que sí se puede afirmar de que no tiene lesiones y de que no murió evidentemente bajo tortura, por lo menos. Exacto. Bueno, pasando ya a este tema de las pruebas y demás, que ya se conocen en el juicio, esto que vos mencionabas de las autopsias, todos los peritos que participaron, inclusive del equipo de médico forense de la Corte Suprema de la Nación, que en materia de autopsias podemos decir que es un organismo que no está bajo ningún tipo de discusión la seriedad con la cual trabaja. Todos
los peritos que trabajaron en ese equipo, en las autopsias que se hicieron, afirmaron en el juicio que, bueno, como ya lo habían hecho en su momento al inicio de la causa y que constan en el expediente, ratificaron en las audiencias de juicio que no tenía ningún signo de tortura. Ningún tipo de lesiones, aparte. Exacto, ningún tipo de lesión de ninguna clase. A ver, la teoría acusatoria afirma que el golpe seco, ese que declaran los testigos, que después vamos a pasar a esa parte, fue un golpe seco que supuestamente ahí es cuando le estallaron la cabeza contra la pared y por eso murió. Bueno, esta afirmación que hace la acusación en ese sentido no se condice con los resultados de la autopsia, porque mínimamente si a alguien le estampan la cabeza contra la pared, algún tipo de lesión ósea tiene que presentar. Incluso con el tema de las diatomeas, una de las integrantes del cuerpo médico forense que hace que participa también de esta autopsia, afirma así claramente en la audiencia que si no existiera el estudio de diatomeas, no se estaría discutiendo si murió o no ahogado, porque todos los signos que tienen los pulmones indican que murió ahogado. Si no existiera el estudio de diatomeas, no se estaría discutiendo que murió ahogado o no. Sí. ¿Sí? El estudio de diatomeas lo único que hace un poco es embarrar la cancha en cuanto a eso, es decir, che, la muestra fue escasa y les da pie para decir lo que indica, porque incluso si uno lee la requisitoria de elevación a juicio, ellos va a ver que toman una parte del informe, por ejemplo, de diatomeas y lo cortan y no ponen la última parte donde explica esta cuestión de que la muestra es demasiado escasa. Entonces ellos dicen, la ausencia de diatomea, punto, y terminan concluyendo de lo que se determina de que cayó sin vida al agua. Es decir, pero lo que dice el informe no se condice con eso. ¿Por qué? Porque los informes son tomados en forma sesgada, la parte que a ellos les conviene, y lo cual, si lo pusieran en informe completo, el sentido del informe se cambia rotundamente. Exacto. Pero evidentemente en la elevación a juicio lo que se pone es una parte sesgada para sustentar esta acusación. Exacto. Bueno, y otro de los puntos para sustentar la acusación, como vos decís, es el tema de la declaración de las personas que se encontraban detenidas en la comisaría séptima, supuestamente al paso de Franco Casco. Claro. Recordemos que la comisaría séptima es una comisaría que tiene un penal con detenidos ya con condena, con detenidos que... Sí, algunos con condena y otros a la espera y demás. Sí. Entonces había una cantidad de personas detenidas en un largo periodo de tiempo dentro de la comisaría que estaban ahí con una estadía prolongada, digamos, sí. ¿no? Entonces, esa es otro de los ejes en los cuales se sustenta la teoría acusatoria. Sí, básicamente, como yo te decía, son dos alfileres donde se terminó pendiendo toda la acusación. Uno es el tema de los 8 minutos, esto que ya fue hipótesis, teoría que ya fue devastada totalmente con los informes que se presentaron respecto de las atenciones y demás, a la gente de los colectivos y demás que yo te decía. Ese es uno de los puntos. Y el otro alfiler donde se sostiene todo el andamiaje acusatorio, ¿cuál es? Los testimonios de algunos de los detenidos que estuvieron en la comisaría. En esa época nosotros teníamos aproximadamente unos 40 detenidos. Esa comisaría tenía un penal de los que se denomina evangélicos, eran que profesaban algún tipo de religión. A través de pastores que venían, que daban la palabra, reuniones que hacían ellos, oraciones que hacían durante el día y una serie de cosas. De esos testimonios que se toman, a ellos en un principio muy cercana a la detención de Franco Casco, en fecha 28 de octubre, va por primera vez el Servicio Público de Defensa Penal. Van 2 profesionales de ese lugar, les toman declaraciones detenidos, en realidad hablan conmigo, yo les explico las circunstancias de la detención de Franco Casco, que era lo que venían a averiguar, les hago un recorrido por la dependencia, les muestro dónde funcionaba y la forma en que trabaja una dependencia policial. En ese momento todavía no habían hallado el cuerpo. No, estaba figurado como desaparecido, lo estaban buscando. Era una búsqueda de paradero. Efectivamente, era un búsqueda de paradero en ese momento. Entrevistan a estas personas, los detenidos en forma reservada y en forma aislada, los detenidos con ella. Y cuando le preguntan sobre el paso de Franco Casco por la comisaría o si han visto o escuchado algún tipo de anormalidad y demás, los detenidos son contentos de decirle no vimos nada, no pasó nada, con el personal policial tenemos una buena relación y no tenemos ningún inconveniente, ninguna queja. Lo mismo ocurre con el personal de derechos humanos que acude ese día.
Y a posterior, el 4 de octubre, si no me equivoco, aparece en la comisaría, viene personal de asuntos internos que manda el fiscal Apanovich, que también los entrevista a los detenidos, y los entrevista, los 40 los va entrevistando en forma separada, uno por uno, y los 40 detenidos dicen lo mismo: no vimos nada ni escuchamos nada y la relación con el personal es buena. Se cierra la investigación en la esfera provincial y finalmente se le otorga una competencia federal, y finalmente durante el año 2015 los empiezan a traer a los detenidos a las fiscalías provinciales, en algunos casos, ahora te voy a ampliar, los empiezan a traer a las fiscalías provinciales y le empiezan a tomar declaración, con una serie de irregularidades que son pasmosas, que se están viendo ahora inclusive durante el debate. A ver, les tomaron declaración. La mayoría de los detenidos dijeron: no vimos nada raro, ni escuchamos nada raro, ni tenemos ninguna queja respecto al trato recibido, ni vimos en ningún momento ningún maltrato por parte del personal policial. Eso es lo que dicen los detenidos cuando empiezan a declarar ya en la esfera federal. Hay algunos de los detenidos que ahí empiezan a comentar, te repito, 7 meses después estamos hablando, cuando nos empiezan a tomar declaración, algunos le empiezan a preguntar: ¿usted escuchó algo raro? Y algunos empiezan a decir: sí, una noche escuchamos algo, uno que gritaba mucho, pero no sabemos, no lo vimos, pero escuchamos a uno que gritaba mucho. Algunos inclusive se arriesgan a decir: escuchamos de que ese que le pegaron una noche dijo que se llamaba Franco, y hay algún otro, por ejemplo el caso de un testigo de Argüello, que termina diciendo de que él supuestamente lo vio. Ya lo cual ha quedado totalmente desvirtuado, te digo, durante las audiencias, porque las declaraciones que se tomaron y demás, y con mi presentación, ya demostramos que él no puede haber estado nunca en el lugar donde dice que estuvo esa noche, y por lo cual lo puede haber visto a Franco Casco. Y el resto de las declaraciones todas dicen: no, de allá atrás, de los penales al transitorio, uno podrías ver, motivo por el cual es imposible que lo haya visto. Dentro de esas declaraciones, lo que ellos utilizan, y que son declaraciones, ya te digo, de que algunos por confusión de haber escuchado a una persona que gritaba durante una noche, que yo en mi última ampliación de literatura expliqué de que sí, una persona que gritó durante toda la noche, y que hemos demostrado ya de que esas personas que dicen escuchamos a uno, están hablando de este otro, que era una persona de apellido Moyano. Algunas declaraciones se confunden con este Moyano, y hay otras declaraciones evidentemente de que están, te diría yo, conducidos para que den algún tipo de declaración que nos perjudique a nosotros. Lo cual también ha quedado de manifiesto. A ver, durante las audiencias le han tomado declaración a testigos, a detenidos que estaban detenidos en esa época. 27 detenidos declararon en el juicio. Y hay algunos, vos habrás escuchado, que dijeron, por ejemplo, entre otras cosas, a ver, le leyeron su declaración y dijeron: esa que está ahí es mi firma, pero yo no declaré nada de todo eso que está diciendo. Sí. Lo cual te lleva a entender, o a suponer por lo menos, de que la persona que le tomó declaración inventó la declaración y se le hizo firmar sin que el hombre la leyera. O hay otras personas, por ejemplo, hay uno de los detenidos específico que dijo: esa que está ahí, no, yo no declaré eso, y aparte, esa que está ahí no es mi firma directamente, lo cual es terriblemente grave. Sí. U otro detenido, por ejemplo, que le preguntaron: ¿y a usted dónde le tomaron declaración? ¿En alguna fiscalía? ¿En algún tribunal? No, a mí me citaron en el centro, dice, me agarraron 2 personas que dijeron que eran de derechos humanos y me tomaron una declaración y demás. Y me prometieron determinadas cosas, y no solo me prometieron, sino que aparte cumplieron. Sí. Por lo que vos estás hablando, algunos favores en contra de un tipo de declaración, ¿me entendés? Sí, sí, eso consta, como digo, fui a todas las audiencias, por lo tanto lo escuché. Hay detenidos que efectivamente declararon esto que vos estás diciendo. Lo llamativo es más, hay detenidos que dijeron también que en ese momento no estuvieron en la comisaría, detenidos, que fueron después, o que estuvieron o se fueron antes, y que no estuvieron en ese momento, y de todas formas se les seguía preguntando por un hecho del cual ellos en el inicio del interrogatorio manifestaban no haber estado en esa fecha. Para que vos veas este empecinamiento de pruebas materiales, inclusive, hay declaraciones, no te sé decir en este momento si fue de López o de quién era la declaración, pero está documentado. Hay detenidos a los cuales, por ejemplo, en la etapa instructoria le preguntan: ¿usted vio a Franco Casco en la comisaría? Y el detenido dijo: no, yo nunca lo vi. La señora tribunal decían: ¿pero usted entonces lo conoce a Franco Casco? Y decía: no, ya le dije que no lo vi. Y le seguían preguntando, hasta 5 veces le preguntan lo mismo. Entonces, eso es tratar de inducirlo para que el hombre diga lo que ellos querían, porque si no, no le iban a dejar que se vaya. Suerte de que esta persona, por ejemplo, agarró y terminó diciendo: no, ya te dije que no, y no voy a decir que lo vi porque no lo vi. Pero sí, hubo un empecinamiento muy grande por tratar de conducir o tratar de adaptar a la acusación ese tipo de declaraciones. Es el otro elemento, ya te digo, tienen los de los 8 minutos de ese móvil y este tipo de declaraciones que han quedado totalmente desvirtuadas. Pero es más, toda la prueba material, toda la prueba científica, toda la prueba técnica de autopsias, de pericias, de llamadas telefónicas, va en sentido contrario de esas declaraciones. Ahora,
Las declaraciones las podés amañar, las declaraciones lo podés inducir al testigo a que hable o lo podés presionar para que diga determinada cosa. Por ejemplo, a Franco Casco le pegaron a la comisaría, cosa que nadie vio, evidentemente, pero ellos pueden haber declarado eso. Lo que sí vos tenés que sopesar es esto. Digo, yo tengo una declaración diciendo que le pegaron a Franco Casco en la comisaría y tengo por otro lado 4 autopsias que dicen no tiene lesiones. Uno de los 2 evidentemente miente. Yo me inclinaría a pensar que está mintiendo el detenido, no que está mintiendo los 4 informes autópsicos que se hicieron. Bien. Bueno, ¿cómo continúa todo esto? ¿Cómo continúa? Audiencia 30, ya estaremos arrancando. En realidad vamos a tener que pasar antes por un proceso que nos vamos a tener que someter porque siempre nos sometimos a la acción de la justicia, jamás rehuimos al accionar de la justicia. Ese es otro punto que también tenemos que... Ustedes, profundizar, ¿no? Ustedes fueron detenidos, esto ocurrió en octubre del 2014, y ustedes fueron detenidos en septiembre de 2017, el 4 de septiembre. Exacto. 4 de septiembre. Dentro de un par de días se van a cumplir el 15º aniversario de la detención. Vamos a cumplir 5 años detenidos ya. Sí. Durante todo ese tiempo seguimos trabajando, yo seguí desempeñándome. Al principio me mandaron a una comisaría, me mandaron un comando eléctrico regional, cuando ocurrió todo lo de Franco Casco, cuando las organizaciones empezaron a buscarlo, y después cuando apareció el cuerpo y demás. En un principio mis superiores me avalaron, convalidaron mi actuación y dijeron no hiciste nada malo, motivo por el cual vas a seguir trabajando en el mismo lugar. Pocos días después, con la llegada de Moyano a la comisaría, se produjo este conflicto y demás. Me dicen, mira, te vamos a remover y te vamos a sacar porque no queremos, palabras textuales del actual jefe de policía, que en ese momento era Oliva, que actualmente es jefe de policía. A él lo entrevisté en jefatura y él es el que me dice, mira cabezón, te vamos a sacar porque no queremos que te tire carne podrida. Que dentro del argot nuestro, ¿cuál sería? Decir, cada persona que vaya a la comisaría ahora y que esté desconforme va a decir que le pegaron ahí adentro. Y no queremos que te terminen embarrando por algo que no hiciste. Motivo por el cual nos sacan de la comisaría y me mandan como jefe de un comando eléctrico regional, a posterior de una subcomisaría, y después nuevamente jefe de comisaría 11 de Rosario, en la comisaría 13, hasta que en septiembre, casi 3 años después del paso de Franco Casco por la comisaría, en el 4 de septiembre nos detienen. A mí y a otro grupo de policías, totalizamos 30 efectivos policiales detenidos en esa oportunidad. Sí, eran, digamos... Tomaron la nómina prácticamente de la comisaría y de acuerdo a su hipótesis que dijeron, por ejemplo, ellos dijeron, seguramente a Franco Casco, ¿qué es lo que me van a decir ahora? Seguramente Franco Casco fue detenido a las 21:30 del día 6 de octubre hasta pasadas las 22 horas aproximadamente del día 7. Todo el personal que estuvo en la comisaría, que pasó, así haya pasado por un par de horas o haya hecho, a todo el personal que tiene ingreso en la comisaría, a todo ese personal lo detuvieron, a todos. Sí. Sin importar el grado de participación. Inclusive a Claudia Barbieri Galván. La chica que estaba con licencia de maternidad, eso que realmente es ella completamente descabellado. Sí. Ese día había ido, lo declara en el juicio, había ido a presentarnos a la bebé que había tenido hacía 3 meses, y aparte algo que se dio histórico en ese momento, que fue un momento, una transición que se pasó históricamente y de acuerdo a la ley de licencias policiales. Las personas, las mujeres cuando tienen familia, cuando tienen un hijo, se les otorga 90 días de licencias. A partir de ese momento, de esa fecha más o menos, se empezaron a otorgar no solamente esos 90 días posteriores, sino 90 días antes. Totalizaban 6 meses de licencia. A partir de ese momento había cambiado. Ella recuerdo que vino a hablar conmigo para ver si se le iba a otorgar esa licencia y para pedir los anexos correspondientes para ir a medicina legal y para presentarnos a la bebé aparte. Motivo por el cual ella vino ese día a la comisaría y estuvo habrá estado 15, 20 minutos, media hora. Gracias a eso ya se comió que la terminaban deteniendo finalmente. Bueno, sí, pero en ese momento yo no trabajaba, estaba de licencia, pasó únicamente a la comisaría. El oficial de guardia le entraba presente agente Barbieri que venía a retirar ese anexo. Y terminó detenida. A ese punto se llegó de locura de detener a cualquiera indiscriminadamente, detener sin pruebas ni nada, detener a cualquier persona. Estuvieron 45 días detenidos, yo me acuerdo. Algunos que recuperaron la libertad después de esos 45 días y estuvieron atados al proceso hasta ahora que se dictó directamente el sobreseimiento, muchos de esos, porque no hay ninguna prueba que los vincule con el hecho, igual que ocurre con nosotros. ¿Sí? Sí. Bueno, después de eso, todos ustedes estuvieron en prisión preventiva hasta el día de hoy por 5 años, han pedido la excarcelación, han pedido morigeración de la prisión preventiva, muchas oportunidades, y siempre les fue denegada con el argumento de la función policial, de poder obstaculizar la investigación y demás, cosas que no hicieron durante los 3 años que estuvieron en libertad de 2014 a 2017. Sí.
y que hay muchos, inclusive hay muchos de mis compañeros de personal que yo tenía a cargo, que está unido a la causa, está imputado igual que yo, y actualmente no solamente que están en libertad, aparte están cumpliendo funciones, porque cuando recuperaron la libertad se presentaron ante las autoridades, ante nuestros superiores, y nuestros superiores los mandaron a trabajar, están trabajando actualmente. El inconveniente para negarte, o sea, el fundamento para negarte las excarcelaciones, las morigeraciones son de dos órdenes. Un peligro procesal o que puedas entorpecer la investigación. El peligro procesal estaría en que te puedas profugar y demás, pero tiene que ser un riesgo verificable, que es lo que siempre nosotros manifestamos. Y no hay ningún riesgo que ellos puedan decir en cuanto a nosotros, porque ninguno trató de profugarse ni de eludir la acción de la justicia. Cada vez que a mí me requirieron, o inclusive cuando me fueron a detener Gendarmería a la casa de mis padres, y yo estaba trabajando, me avisaron mis padres, me dijeron, hay personal buscándote acá de Gendarmería. Yo mismo digo, que me esperen, voy para allá, fui al lugar, ya se ha venido, y fui yo y me presenté en forma voluntaria en el destacamento móvil 2. No es la actitud de una persona que se quiera profugar, ni que quiera eludir la acción de la justicia, o que se quiera sustraer a la acción de la justicia. Y en cuanto a entorpecer de alguna forma, destruir pruebas y demás, como nos han argumentado, a lo largo de estos 5 años, innumerables pruebas he presentado yo, es lo que más quiero, que se agreguen todas las pruebas del caso, y yo jamás me he opuesto a que se presente una prueba de ningún lado, a diferencia de la acusación, que nosotros hemos presentado algunas pericias y que se han opuesto a la presentación de esas pericias, argumentando no el resultado, sino la calidad del perito, una serie de cosas que no tienen ningún fundamento y demás. ¿Pero por qué? Porque saben que son cosas a nuestro favor. Yo no tengo inconveniente que se revele cualquier tipo de prueba. No tenemos, al contrario. Nosotros instamos a la justicia a que investigue derecho hasta las últimas consecuencias. Lo que sí siempre estamos pidiendo, o generalmente cada vez que hay algún tipo de oportunidad pedimos algún tipo de morigeración o algún tipo de libertad controlada o de la forma en que ellos lo quieran llevar adelante. ¿Por qué? Porque el tiempo es lo único que no se recupera. El tiempo que a mí me están haciendo perder, hace 5 años que yo estoy detenido prácticamente, todo ese tiempo, todos esos días de no llevar a mis hijos a la escuela, de no estar presente en los cumpleaños, de no estar presente en las navidades, el tiempo que yo me he perdido con mi madre, o el tiempo que yo me he perdido, no me digo con los amigos, pero con la familia en general, o el tiempo de libertad. No hay forma de devolverlo, no hay forma de que nadie te lo devuelva. Obviamente más de uno después te dice en algunos casos, bueno, pero el día de mañana vas a salir absuelto y vas a hacer un juicio contra el Estado multimillonario. Y yo les digo siempre lo mismo, mira, no hay plata que me lo pague a mí. Claro. Que mis hijos me hayan tenido que ir a ver detenido en una cárcel de máxima seguridad, o mi madre, como si yo fuera un delincuente, siendo una persona de bien, siendo una persona que ha estado siempre en pro de la justicia. No hay plata que me lo devuelva eso, no hay plata que me racierza de esa forma. Y más allá de eso, como te digo, el tiempo perdido es algo irrecuperable. Entonces, pedimos únicamente esto. Sigamos adelante con el juicio, investigarlo hasta las últimas consecuencias. Yo voy a estar presente y estoy a favor de eso porque soy inocente y sé que se va a terminar demostrando mi inocencia. Yo estoy totalmente a favor, porque aparte para mí significa también una reivindicación ante la sociedad, que la sociedad vea y que diga, este tipo es inocente. Pero mientras tanto, más allá de que sigas con el juicio y demás, tengo una libertad porque no hay ningún peligro ni hay ningún motivo para que yo no pueda estar en libertad, para que yo no pueda estar compartiendo mis afectos, para que no recupere mi libertad. No hay ningún motivo que lo impida. A raíz de esta detención tan prolongada, hicieron una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, lamentablemente, a ver, despersonalizando, no es una cuestión, yo obviamente, amo a mi país y considero de que el Estado tiene que funcionar en forma correcta. Los reglamentos internos, las leyes internas de nuestro país que prevén que una persona puede estar detenida como máximo por 2 años, plazo máximo 2 años en prisión preventiva, sin que haya sido condenada. En caso de que no haya sido llevada a juicio, no haya sido condenada, bueno, espere el juicio en libertad. No digo que el juicio no se desarrolle, pero espere el juicio en libertad. Pero ese es el plazo máximo que se establece. Inclusive los estándares internacionales hablan de un plazo máximo de 2 años. En el caso de Argentina, ese plazo de 2 años se puede prorrogar de acuerdo a las complejidades de la causa o a la multiplicidad de imputados, se puede prorrogar por 1 año más y a posterior y como medida extraordinaria por 6 meses más, lo cual nos llevaría a todo total de 3 años y medio. Ustedes imagínense que llegamos a juicio nosotros con 4 años y 3 meses y actualmente prácticamente estamos pisando los 5 años que estamos detenidos sin tener ningún tipo de sentencia. Motivo por el cual a nosotros, obviamente, cuando nos dictaron a partir de los 2 años y que nos dictaron una prórroga de 6 meses más en un principio, sí siempre dijimos, para resguardar cualquier eventualidad y demás, vamos a radicar una denuncia contra el Estado argentino
Yo repito, yo no quiero, no se trata de una cuestión económica, ningún tipo de reclamo de ese tipo, sino una reivindicación ante la sociedad, desde el punto de vista de que es incorrecto lo que están haciendo con nosotros, porque no hay ningún motivo para que nosotros estemos detenidos y seguimos detenidos casi 5 años después de que fuimos apresados. No hay ningún motivo para que estemos detenidos. Radicamos esta denuncia ante la Corte Interamericana. En un tiempo casi récord, la Corte Interamericana requirió un informe del Estado argentino para saber cuál era la situación y por qué se prolongaba tanto nuestra detención, e inclusive para preguntar por qué no habíamos sido llevados todavía a juicio. Informe que hasta ahora el Estado argentino hizo caso omiso. Caso omiso. Hasta el momento no lo ha respondido. Nosotros presentamos a posterior una ampliación de esa denuncia, manifestándole a la Corte, seguimos en la misma situación y el Estado no resuelve nada. Y ahora próximamente estamos por presentar una nueva presentación ya para que el Estado directamente, la Corte Interamericana, se expida sobre el fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque se siguen dilatando los tiempos, el Estado argentino no responde y nosotros seguimos en la misma situación de siempre, seguimos detenidos. Te repito, sin que haya ningún motivo. Sin que haya sentencia, ¿no? Y tampoco pruebas. Bueno, como continúa el juicio, bueno, habrá que esperar. Como continúa el juicio, nosotros, como dijimos del primer día, esto arrancó el 6 de diciembre del año pasado. Y ya cuando arrancamos el juicio, nosotros sí fuimos muy conscientes en cuanto a la cuestión de que no tememos de que surja ningún tipo de sorpresa. A ver, al ser inocente del hecho que nos están imputando, nosotros no tememos, van a aparecer algún tipo de prueba incriminadora o que demuestre algo contrario a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque desde el primer momento sostuvimos cómo fue la detención de Casco, cómo fue la libertad de Casco y demás. Y está todo perfectamente documentado. Y se ha investigado hasta el cansancio y nos han revisado exhaustivamente toda nuestra actuación a lo largo del procedimiento de Franco Casco y respecto a la detención y los antes y los después. Se ha examinado puntillosamente y no se ha encontrado, y no se va a encontrar jamás porque no cometimos un hecho tan aberrante, pero no se ha encontrado ningún elemento que nos vincule con eso o que demuestre de alguna forma esta hipótesis alternativa que presenta la acusación. Motivo por el cual cada audiencia se viene desarrollando conforme a lo previsto. Vas a tener al médico que venía a decir, mira, Franco Casco murió ahogado, y va a tener al médico que venía a decir, mira, Franco Casco en la autopsia no presentaba ningún tipo de lesiones, o al perito que examinó mi camisa y que te va a decir, mira, la camisa está rota tal cual lo circunscribe el agente aprensor en el acta de procedimiento, o sea, tal cual lo dijo el comisario, la camisa está rota de esa forma. O la pericia sobre la firma de Casco en el acta de libertad, que te va a decir, la firma de Franco Casco, sí, porque él firmó el acta de libertad, no hay duda que se puso en un principio en duda que haya firmado o no, no hay duda respecto a eso. También había dudas respecto de la pericia odontológica que, efectivamente, bueno, en principio se planteaba que había bajo tortura había perdido las piezas dentales. Y que finalmente se demostró que no. Se demostró que no. Efectivamente, por eso no tenemos ningún tipo de sorpresa y el juicio se viene desarrollando conforme lo que nosotros más o menos esperábamos y lo que nosotros más o menos sabíamos que iba a haber, el resultado que iba a tener las audiencias. Si bien falta mucha prueba todavía a presentar, faltan todos los testigos de la defensa que se presenten, algunos de la fiscalía de los próximos días, pero sobre todo una medida que se va a desarrollar ahora que va a ser la medida de reconocimiento, un reconocimiento que es totalmente impropio, lo cual lo vamos a acatar porque nosotros acatamos todas las órdenes que da la justicia, jamás nos opusimos, pero se va a llevar adelante un reconocimiento por parte de uno de los detenidos, pero de una forma totalmente impropia. Los reconocimientos, brevemente te digo, se realizan con una persona primero, en un momento determinado del proceso se realizan los reconocimientos en rueda de persona. Hacerlo hoy en día es totalmente extemporáneo. A mí, por ejemplo, me van a reconocer junto con un grupo de personal policial que estuvo a mi cargo en ese momento, y soy una persona, creo, en este momento bastante pública. He salido innumerables veces en algunos medios de la ciudad, en la televisión, inclusive, y más. Y más allá de eso, de que soy una persona pública en cuanto a que me conozcan. Cualquier detenido de la comisaría sabe que yo era el comisario y me conoce de esa época. Así como uno conoce a un vecino porque había detenido eso que nosotros teníamos durante meses, durante semanas, meses y algunos durante años que nos conocíamos. Motivo por el cual, donde te cruza el detenido va a decir, sí, este es fulano o este es mengano, obviamente que claro, te van a conocer. Así que el reconocimiento no se sustenta en nada, lamentablemente, sí nos vamos a someter por una cuestión de que vamos a acatar siempre las órdenes que nos dé la justicia en cuanto a eso. Por eso, pero es totalmente arbitrario, totalmente inútil y te diría totalmente ilegal, lamentablemente. Sí, bueno, porque también el Código de Procedimiento indica que el reconocimiento se tiene que hacer
la persona involucrada con otras personas que son ajenas al hecho, y esto no va a ocurrir, sino que van a estar todo el personal de efectivamente, la comisaría. Es como cazar adentro de una jaula. Claro. O sea, inclusive un ciego puede ir y levantar la mano y mostrar así, y el reconocimiento va a ser positivo, porque apunte a quien apunte, es personal de la comisaría. De la comisaría, sí, eso es totalmente irregular. Pero bueno, así todo lo van a llevar adelante. Inconveniente que, como yo te digo, y que es lo que empezamos a temer un poco ya con asombro, de que están tratando de buscar un culpable. A ver, de que sabemos de que la causa Franco Casco es una causa que está totalmente armada. Sabemos que a través de la prueba del expediente y las pruebas que se vienen desarrollando durante el juicio, jamás se va a poder comprobar porque no existe ninguna prueba objetiva, porque no cometimos ese hecho, porque somos inocentes. Pero lo que empezamos a notar ahora es que están tratando de buscar algún tipo de delito, cualquier otro delito, ya no importa Franco Casco, busquemos otro tipo de delito, imputémoselo a alguno. A ver, que termine este juicio de última diciendo, lo imputamos a este personal, que será el que será, al que le toque en suerte, lo imputamos a este por cualquier otro delito, pero tenemos una condena, nada que ver con Franco Casco, pero sí tenemos algún tipo de condena. Eso lo empezamos a ver con un poquito de temor, en cuanto al hecho decimos, pero esto es totalmente arbitrario, sí, pero es lo que estamos viviendo. Exacto, inclusive no quiero dejar de mencionar otra de las pruebas fundamentales de la causa que también se ventilaron y que ustedes conocieron de forma extemporánea, que tiene que ver con los videos de Franco Casco, que es donde se lo ve el día 8 de octubre en cámaras públicas, digamos, de la municipalidad y demás, ¿no? Caminando por la zona norte de la ciudad, donde se ve claramente la fecha 8 de octubre en horarios de la madrugada, caminando por la zona norte, lo cual ratifica también la versión de ustedes, que afirma que se fue el 7 a la noche de la comisaría vivo. Sí, efectivamente. Que fue, por otra parte, bastante cuestionada, e incluso nosotros como medio que publicó esa información, fueron cuestionados. Fuimos duramente cuestionados por organizaciones. Es que hay sectores de poder que lamentablemente están conspirando en cuanto a eso, en cuanto a instalar algún tipo de responsabilidad de personal policial que no existe. De todas formas, y respecto a esos videos, tenés que tener en cuenta una cosa. A ver, el derecho penal prevé algunas reglas que son básicas y que son inmutables a lo largo de los años y que son, te diría, internacionalmente aceptadas. Por ejemplo, el indubio pro reo, lo que se llama non bis in idem. Non bis in idem, vos no podrías juzgar dos veces a una persona por un mismo hecho. Indubio pro reo, en caso de duda, esa duda, ¿para quién va a ser favorable? Al reo. En el caso particular de los videos, vos tenés que decir, hay una persona caminando, todas las pericias te dicen que se trata. Bueno, ¿sabemos qué es o no sabemos? No sabemos, estamos en la duda, pero esa duda te tiene que jugar a favor del reo. Esa duda te tiene que jugar a favor del imputado. A ver, vos no podrías condenar, o no deberías por lo menos, condenar a una persona sobre la cual tenés algún tipo de sospecha de que puede llegar a ser inocente, y no podrías estar condenándola. Es una regla básica del derecho penal que esperemos que se cumpla, aunque sea que obtengas algún tipo de sobreseimiento por un beneficio de la duda, más allá de todo el cúmulo probatorio que tenemos del lado nuestro y de la ausencia total de pruebas objetivas que demuestren algún tipo de responsabilidad de nuestra parte, aunque sea que se aplique una cuestión de duda en cuanto al marco probatorio. Al inicio de la entrevista mencionabas este eslogan que salió a poco tiempo de la desaparición de Franco, que todos sabíamos que a Franco Casco lo mató la policía. Sí. ¿Qué le decís a toda esa gente que cree en ese eslogan? Yo diferencio básicamente dos tipos de personas en cuanto a eso. Considero de que hay muchas personas de que están por una cuestión ideológica en ese tipo de agrupaciones y demás, y que se dejan conducir y que se hacen eco de ese tipo de afirmaciones, y que cualquier persona que vean uniformada, sea policía, sea gendarmería, prefectura o la que vos quieras, van a considerar que es un represor, van a considerar que es una persona que está en contra de sus principios, de sus valores morales y demás. Pero básicamente yo a toda esa gente le diría, el policía no es más que parte de la sociedad. El policía está para garantizar tus derechos, está para defenderte si te pasa algo, para ayudarte, es un auxiliar de la justicia, no está en contra tuya, forma parte de la población que él mismo integra al policía. Lamentablemente no solamente las cuestiones de personas que son ideológicamente tienen ese sesgo, y a las cuales si vos le pusieras adelante a Franco Casco y de alguna forma le pudieras poner un video que existe en realidad de Franco Casco está fuera de dependencia, pero si algún otro medio podrías mostrarle que Franco Casco se retiró de la comisaría y de que no tenemos ningún tipo de relación en cuanto a su muerte, igualmente seguirá diciendo, no, seguro que lo mató la policía, porque no van a dejar y no van a entender razones
Y cualquier prueba que vos le muestres, no van a considerar que ellos tienen la razón y de que el resto está equivocado. Esa es una parte, pero puede tener una parte también de que hay mucho de negocio detrás de esto. Pues imagínate de que las cifras son millonarias en cuanto a los monumentos en cuanto a los monumentos y indemnizaciones que se otorgan en estos casos y demás. No hablemos del rédito político de tener un muerto desaparecido en un momento de democracia. Imagínate que el rédito político es demasiado grande como para utilizarlo. Así que sí, considero que hay otras personas de que están no por una cuestión tanto ideológica, sino por una cuestión más acomodaticia, más por una cuestión de rédito en cuanto a lo político y en cuanto a lo económico también. Sí. En el imaginario popular, mucha gente también, la gente común, cree esta versión, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Qué dirías a las personas que esperen el final del juicio, que vean la valoración que tiene la justicia en cuanto a eso? Que en realidad la única verdad que se va a determinar va a ser el juicio y a través de las pruebas. Sé que las pruebas nos avalan y que demuestran nuestra versión desde el primer momento dimos, que se corresponde con la realidad y que se ajusta a los hechos tal cual y como ocurrieron, que se encuentran plenamente documentados y que aparte, como te digo, la prueba es por demás de abundante. Y a los jueces sobre todo les diría eso, juzguen por favor en base a la prueba, no en base a las cuestiones de presión política o presión mediática. Si es en base a las pruebas yo me quedo tranquilo. Si van a juzgar en base a las pruebas me quedo tranquilo porque por suerte la prueba es abundante y fue todo documentado perfectamente a cómo fueron ocurriendo los hechos. Está todo documentado y esa prueba no desapareció y ellos pueden tener acceso y la pueden ver. De hecho, la están viendo audiencia tras audiencia. Bien, ¿algún mensaje para la familia de Franco Casco? Para la familia de Franco Casco, mensaje. Si yo hubiera hecho algo malo, tal vez podría sentarme y pedir algún tipo de disculpas. Únicamente decirle que lamento mucho su pérdida, pero no en cuanto a algún tipo de pedido de disculpas porque no hice absolutamente nada. A Franco Casco lo detuve lamentablemente porque mi función era esa y porque la circunstancia fue la que se dio para que se produzca la detención. Y al momento en que yo lo detengo, lo pongo a disposición de la justicia y es el fiscal el que ordena la libertad, motivo por el cual yo no tengo ningún grado de responsabilidad en cuanto a lo que haya pasado con Franco Casco una vez que se retiró de la dependencia en la que yo estaba a cargo. Motivo por el cual sí, que lamento mucho su pérdida, que es irreparable la pérdida que tiene. Pero más allá de que lamente su pérdida y que sea irreparable, de que espero que algún día puedan comprender que yo no tengo ninguna responsabilidad en cuanto al hecho que le haya ocurrido a su hijo. ¿Algo más que quieras agregar, Diego? No, únicamente agradecerte el espacio. Es la primera vez que puedo tener una entrevista así de este tipo. Considero que es algo histórico, que un medio con la importancia que tiene conclusión, que esté siguiendo tan de cerca la audiencia, que estén tomándose el trabajo de estar en todas las audiencias, como sabemos que estén haciendo un análisis permanente, sobre todo para que las pruebas y la valoración que se está haciendo sobre el juicio y demás, nosotros la conocemos porque estamos presentes, estamos en todas las audiencias como imputados. Pero sí me parece que es fundamental y agradecemos siempre la participación de conclusión en cuanto esté haciendo el seguimiento y que ponga en conocimiento del resto de la población, del resto de la ciudadanía, que pongan en conocimiento de la gente cuáles son las pruebas que se están tratando, cómo se está desarrollando el juicio y cuáles son las impresiones que puede tener cualquier persona que asiste y pueda estar viendo de cuáles son las pruebas que ratifican nuestra inocencia en cuanto al hecho que están investigando. Muchas gracias, Diego. Gracias a vos.